La comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es principalmente comunicar para evitar daños futuros. Estos daños futuros pueden ser de cualquier ámbito. Por ejemplo, si vamos al caso medioambiental, que es donde más podemos observar la comunicación de riesgo, vemos que la comunicación está dirigida a concientizar a la población a no contaminar o contaminar menos para evitar el calentamiento global o el aumento de la temperatura en el planeta. La comunicación de riesgo es en sí un factor muy importante para cambios de conductas. Ojo que este es el principal objetivo de la comunicación de riesgo, el cambio de la conducta del individuo o de la sociedad para poder enfrentar o disminuir daños futuros. Comunicación de riesgo hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, en donde se nos decía que si no tomábamos ciertas acciones podía pasar algo trágico como es la muerte por la COVID-19. El principal o la principal emoción que está asociada a la comunicación de riesgos en la mayoría de casos es el miedo. Pero hay distintos tipos de miedo. Por ejemplo, la comunicación de riesgo para evitar que la gente muera por estar en estado de ebriedad mientras maneja, no fue principalmente la muerte. Es decir, la conducta del individuo no iba a cambiar o la persona no iba a dejar de tomar o beber alcohol porque tiene miedo a morirse, sino porque tiene miedo a la multa. Entonces, manejar el miedo es muy importante. La multa es un miedo moral, es un miedo a romper las normas, a romper lo establecido. Es un miedo a quedarme sin un objeto de valor, como puede ser mi auto, o a quedarme sin una licencia de conducir. Ese miedo es muy diferente al otro miedo que puede ser la muerte. Si manejas en estado de ebriedad, obviamente puedes morir. Entonces, la principal emoción en muchos de los casos de la comunicación de riesgo es manejar los mensajes y que estos estén orientados hacia el miedo. Acompañado de la comunicación de riesgo puede estar la comunicación educacional, que es más de concientizar. La pandemia hemos visto, por ejemplo, el uso de mascarilla, el metro de distancia, educar a la población con ciertas políticas públicas orientadas, en este caso, a disminuir los contagios. Esto ha sido un poco sobre comunicación de riesgo aplicado a políticas públicas.